confiabilidad, calidad, o sea, en realidad, y riesgo de la impresión serían tres variables. Claro, la confiabilidad o el riesgo de que salga mal, si yo lo hago con máximo soporte, voy a tener, sí, más probabilidades de que salga, pero también voy a tener el riesgo de que salga una pieza que no se pueda despegar el soporte, que quede con una calidad pésima. Cuando le voy bajando el nivel del soporte, va aumentando la facilidad para quitarlo y va, digamos, también aumentando el riesgo de que el proceso de impresión falle. Si yo, depende de la pieza. Hay piezas que sin soporte andan bien, por eso el soporte es un tema que no hay una regla que siempre ande bien, pero en general, primera cosa que hay que preguntarse es, ¿realmente necesita soporte? No hay una forma de ubicar la pieza en la cámara de impresión que nos evitemos el soporte. Si encontramos una forma de ubicar la pieza sin soporte, es mucho más probable que salga con mejor calidad y con más confiabilidad. Si hay que hacerle soporte, hay que buscar si conviene un soporte en tablitas o un soporte en heces, en zigzag. Si es en zigzag, el soporte va a ser mucho más confiable, va a ser más difícil de retirar, pero va a tener mucha más resistencia estructural. Si son tablitas, si son tabiques verticales, va a ser más fácil. A ver, Luis, ahí te dejo compartir. Sí, puedes compartir pantalla, che. A ver, start video. Ah, no, disculpen. Estaba puesto start video, no compartir pantalla. Ahí está. Ahí, ahora sí, probá de vuelta, Luis. Ahí puedes compartir, Luis. Ahí está, perfecto. A ver. Es una pieza, bueno, veámosla en preparar, veamos la pieza base. En preparar, veamos la pieza base. Claro, es como una cruz. Claro, si la imprimís en el otro sentido, va a requerir soporte. O sea, si vos la imprimís, la girás, o sea, así como vos la tenías puesta, veamos el soporte que genera, pero después la giramos para mostrar el soporte. Así como está hecha, claro, anda bajando por capitas para que veamos el soporte es el que está pintadito de color celeste. Si vas bajando, ahí está fácil, ahí está bien, bien, bien. Ahí empieza el soporte, que es el soporte tipo zigzag que le has puesto. Claro, que tiene bastante cantidad de soporte, sobre todo el que está a la izquierda, en esa forma redonda, va a ser difícil de retirar. Siempre va a ser más fácil retirar un soporte en una cara plana. O sea, ese soporte que está apoyándose en ese semicírculo, en esa media esfera, va a ser más difícil de retirar. Y después también estoy viendo que el soporte está bastante cerca de las paredes de la pieza. Aquí está, ahí empieza parte de la pieza, ahí se va a empezar a utilizar el soporte. Si no tuviese el soporte, seguramente no se podría imprimir ese pedacito que está por hacerse ahora. Aquí en la capita siguiente, ahí aparece, claro, aparece la pieza apoyada en el andamio. Ahí pareciera que la has puesto con interfaz de soporte, que son las dos líneas esas celestes que hay antes de la roja en el circulito. Esa habilitar la interfaz de soporte deja un soporte con muchos puntos de contacto más suaves. Eso en general mejora la calidad, pero tal vez en esa zona que es una esfera cuesta quitarlo. Si son dos superficies planas, le meto una pequeña espátula y hace clac que se despega. Aquí que es curva, va a costar. Vamos a ver más arriba.
Ahí todavía sigue las piezas apoyadas en los soportes, todavía no se unió, y al final recién se unen esas 4 piecitas ahí. Claro, habría que preguntarse si realmente esta es la mejor posición donde imprimirlo, y después podríamos preguntarnos cuál es la mejor estructura. Yo inicialmente jugaría con la posición para ver si le encontramos una posición donde el soporte sea más fácil de retirar. Aquí vemos que el soporte queda en el medio de esas 2 esferas. Si lo ponemos a las 2 esferas una al lado de la otra, de manera que no haya soporte entre las esferas, hacerlo girar para que las esferas queden una al lado de la otra. O sea, 90 grados, fíjate, no, pero girar en preparar. Agarrar en preparar, seleccionamos el objeto y lo vamos a rotar al objeto sobre la cama para que la parte que necesita soporte no quede, digamos, apoyándose. O sea, las 2 esferas que queden una al lado de la otra. Sí, ahí como ibas. Dale 90 grados. Puede ser 90 grados ahí. Y ahora ahí, bueno, una opción sería esta, sí. Que si vos o la otra sería imprimirlo rotándolo 90 grados para que las 2 patas queden hacia abajo. 180 grados. 180 grados sobre la verde. 180 grados sobre la verde. 180 para que termine de girar más. Para que queden las 2 patas. Ahí está. Ahí me gusta porque aquí le va a generar soportes, pero van a ser más fáciles de retirar. Porque el soporte abajo en las caras esas planas va a haber un pequeño soporte en ese diente, pero que el soporte plano es más fácil de retirar con una pequeña limita, y los otros soportes también, o sea, no van a quedar los soportes en las esferas, ¿no? Y ahora veamos qué tipo de soporte le ponemos. O sea, estamos buscando un ángulo donde el soporte sea más fácil de retirar. Y ahora juguemos con el tipo de soporte. Fíjate ahí en los tipos de soporte, en los parámetros. No le pongamos en zigzag, sino en forma de tabiques o de líneas. Y le deshabilitemos la interfaz de soporte. Fíjate los tipos de soporte. Hay muy poquitos parámetros de soporte. Ponerle, estás configurando, tiene el cura configurado con muy poquitos parámetros. Entonces, ponerle estructura de soporte, ángulo de la rama, ¿no? Los de árbol no me importa porque no lo vamos a hacer como árbol. Vamos más abajo. Patrón de soporte, recuento de línea de pared de soporte, conectar línea de soporte, conectar zigzag, densidad de soporte. Y después abajo lo que dice, más abajo, lo que dice habilitar, más abajo, hay que ver la parte esta de la interfaz de soporte. Más abajo, eso que dice habilitar interfaz de soporte. Bueno, eso. Eso yo creo que es la más grande. Y ahora vamos a ver los parámetros.
Pero te faltaban ahí que sean visibles algunos parámetros importantes de soporte. Por ejemplo, el tipo de soporte, si en lugar de hacerlo zigzag, lo haces como líneas, en esto que son soportes cortos, porque tienen un par de centímetros, no va a haber problema. Si vos tuviese que hacer un soporte de 10 centímetros de alto y recién la pieza apoyada arriba, tal vez si lo pones como soporte tipo líneas, se cae el soporte antes de cumplir su función. Pero si es un soporte bajo, corto, como este que estás haciendo acá, lo podés poner tipo líneas. Tipo líneas va a ser mucho más fácil de retirar, porque son más débiles, ¿no? La otra cosa que podemos jugar es la densidad del soporte. Si en lugar de ponerle 15% de relleno al soporte, le pones 8% de relleno, va a ser un soporte mucho más livianito. Van a ser menor cantidad de tabiques. Eso va a hacer que el soporte sea más fácil de retirar y sea menos cantidad. Y veamos que no tenga recuento de líneas de pared cero, no está conectado. Fíjate la interfaz de soporte, si está tildado o no. Interfaz de soporte no está habilitado. Perfecto. Ahí miremos cómo quedaría. Generemos, no le habilite, no le habilite la interfaz porque eso lo hace más complicado de sacar. ¿Qué significa interfaz de soporte, profe? Eso significa que entre el soporte y la pieza, si vos no le habilitas, va a ser un tabique y el tabique va a terminar en la pieza. O sea, la pieza va a terminar apoyada en tabiques, en varias líneas en cada tabique. Sí, sí. Eso va a hacer un poquito de fuerza y se va a cortar el tabique porque tiene, decíamos, si hay Un filamento. ¿Cómo? Termina siendo como un filamento. Un tabique, o sea, porque un filamento de ancho, pero es como una pared sin nervios, entonces yo le hago fuerza lateralmente y se quiebra fácilmente. Sí. Entonces, pero en la pieza van a terminar algunas imperfecciones que van a ser como, sí, como unas ranuritas, como unas improlijidades donde iba el tabique. Ujú. Ahora, si yo le pongo interfaz de soporte, lo que va a hacer es, va a hacer los tabiques y antes de llegar a la pieza, va a hacer una capa o dos o tres capas con la misma forma que la pieza que va a ir arriba, de manera que la pieza apoye uniformemente sobre una Una capa cama. de la misma forma que la pieza. Y a esa le da un espaciamiento mínimo de tal vez 0,1 milímetro, una cosa mínima que, claro, hace que se pueda despegar. Si nos pasamos de temperatura, a veces se pega y es imposible de despegar, pero si le encontramos la temperatura justa, la pieza queda apoyada suavemente sobre muchos puntos. Yo meto una espatulita, hago clac y se despega, y se despega perfecto y no deja ninguna improlijidad. Anda muy bien, podría andar acá donde las caras son planas, pero donde la cara es curva, esa otra interfaz de soporte ya tiene una forma que la agarra con más fuerza y ya no se despega fácilmente. Mm. Y aparte, esta pieza es medio delicadita, es medio blandita. Yo voy a tener que hacer un poquito de fuerza para despegar esa interfaz de soporte y tal vez se me rompen las piezas estas. Si la pieza fuese más sólida, no tengo problema en hacerle la interfaz de soporte porque sé que le voy a meter una espátula o un destornillador, voy a hacer un poquito de fuerza y se va a despegar. En esta, por la forma que tiene, que son como medio con poca resistencia, la estructura de la pieza, le tengo miedo a que la interfaz de soporte le genere una cosa difícil de retirar, ¿no? Por eso, No sé, a profe. ver, ponerle ahí la generación y veamos a ver capa por capa, o sea, hacerle apretar el botón ¿por qué no se puede segmentar? Dice. Hay una advertencia ahí en rojo, el puntito rojo ese que dice. No se puede segmentar.
¿Por qué no se quiere segmentar? Como que vos tenés un plugin para cambio de filamento por capa. No sé por qué te da error ahí en el proceso de segmentación. Hay una pestaña 1 y pestaña 2. La pestaña 2 son otros parámetros. No, ese es para el segundo extrusor. Segundo Tal vez, extrusor. Es por tal eso, vez, capaz, ¿no? tal vez en el segundo extrusor están poniendo parámetros distintos. Claro, puede ser por eso. En general, el software tiene la posibilidad de tener una impresora con dos extrusores como esta, y el software tiene la posibilidad de poner, por ejemplo, distintas temperaturas a cada extrusor, algunos parámetros distintos a cada extrusor, pero la máquina, de acuerdo al tipo de extrusor que tiene, algunas cosas las va a aceptar y otras que no. Por ejemplo, en este caso, capaz que hay alguna inconsistencia entre los parámetros de extrusión 1 y 2, pero no creo que sea esa, ¿ver? Porque yo no Ahí, digo bien. ahí permitió segmentar. Ahí está. No sé qué error estaba dando, pero es la primera vez que veo que da ese tipo de errores, ¿no? Me parece que más está asociado con algún plugin que le habían agregado. Bueno, entonces ahí lo podemos mirar capa por capa. Ahí cómo está, claro, tiene menos soporte. Ahora, aquí hay un riesgo de que los soportes esos no se adhieran a la cama. Tendríamos que generar superficie de adherencia, porque el soporte se está adhiriendo a la cama como una liñita sin, en realidad, digamos, sin superficie, porque el soporte es un tabique solamente, es una línea. Entonces, eso corre el riesgo de despegarse antes que cumpla su función. ¿Y Igual eso es vamos, un parámetro dentro de soporte? no, dentro del parámetro de la base, hay que Ah, de la base de ponerle la pieza. en la superficie de adherencia. Pero vamos más arriba a ver qué otra cosa hay, a ver si solamente eso cambiamos. Ahí, sí, ahí, yo creo que ahí podría andar. Podríamos, si uno quiere, hacer, no sé por qué aparece el círculo allá a la derecha, no tengo ni idea por qué está haciendo el círculo a la derecha, ese porque no tenemos nada de la derecha. Capaz que está queriendo hacer la torre auxiliar. Estás trabajando con un perfil de una Magna 2300, 230. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Igual esa forma extraña que tiene porque algo está queriendo hacer allá a la derecha. No sé qué, pero no importa. Vamos abajo y vamos a ponerle que tenga más superficie de adherencia. Fijémonos ahí en superficie de adherencia. Adherencia, ponerle borde. Borde. Y aquí le podemos poner, sí, 8 líneas. Bueno, sí, a mí me gusta ponerle un parámetro que está escondido, que es la distancia entre el borde y la pieza, dejarle ahí 0,2 milímetros. Fíjate, hay uno que dice distancia de del borde al distancia del borde. Ahí está. Eso es el gap, o el aire que va a quedar entre la pieza y el borde. Yo le pongo 0,2, que es media línea, porque la línea es de 0,4. Entonces, va a quedar ahí casi troquelado. Apenas si unido, el borde de la pieza va a ser fácil de retirar el borde, pero ya va a cumplir la función de ayudar a la adherencia.
Entonces ahí va a estar esa base, igual la pieza no va a estar 100% unida a la base, igual no está haciendo adherencia en el borde, vamos a ver, no está haciendo la adherencia en los tabiques, la está haciendo de yapa al hacer la superficie de adherencia de la pieza, pero ahí, por ejemplo, hay un tabique sin adherencia. Vamos a ver si en algún parámetro de los bordes podemos ponerle que haga adherencia al borde también. Vamos a ver si debe haber algún parámetro para que le ponga adherencia al borde. No sé si estará dentro de las adherencias o dentro de los soportes. A ver, margen, cámara, supresión, capas superiores, grosor. Vamos más abajo. Velocidad, no, más abajo. Impulso, no, 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 no. No, vamos a ver dentro de lo que sea aquí no habla de ningún lugar de soporte. Sustituir soporte por borde, a ver. O a ver si le habilitamos esa parte. No, no cambió nada. Vamos a ver si en la parte de soporte hay algún parámetro que nos permita. Capaz que en la parte de soporte había algún parámetro que veamos los parámetros disponibles. Si es que hay un parámetro que diga si le va a generar borde al soporte. Ahí dice habilitar borde de soporte, ese. Ahí está. Entonces, si le habilitamos ese, también le va a hacer soporte a nuestros tabiques para que el tabique no se despegue. Van siguiendo lo que estamos cambiando, ¿no es cierto? Le ubicamos la pieza de otra manera. Aparte de ubicarla de otra manera, le sustituimos el soporte tipo zigzag por un soporte tipo borde. Después le habilitamos el borde tanto como de adherencia a la pieza como adherencia también al soporte. Y entonces ahora el soporte son esos tabiques que están bien adheridos a la base de impresión y que se van a ir construyendo. Hay un riesgo de que hacer tabiques altos llegue a un punto donde el tabique se caiga, pero como no es tan alto, porque ya aquí son tal vez 3, 4 centímetros y ya empieza la pieza, nos vamos a arriesgar a que este tipo de andamio aguante hasta el aumento de la impresión. Para mí ese sería una alternativa bastante razonable. No sé si lo ven cómo se engancha el soporte con la pieza redonda. Ahí hay un poco extraño porque va a ser una pieza redonda y que va a tener dos tabiques ahí en un costado. Tal vez sería mejor que el tabique de soporte sea paralelo a la base, de manera que agarre circularmente el soporte, ¿se entiende? Tal vez en lugar de que ser dos tabiques, que sean en el otro sentido los soportes. ¿Se entiende? No estoy seguro, pero me gustaría, y de paso, para que hagamos el ejercicio, cambiar la orientación de los tabiques. Eso no lo podemos hacer, no hay ningún parámetro que me diga cómo cambiarlo, pero si yo roto la pieza a 90 grados,
Se cambian los soportes, porque los soportes, los tabiques siempre se hacen en la misma dirección. Entonces, si vamos a a preparar la pieza y rotamos la pieza 90 grados y lo generamos de vuelta, los tabiques de soporte se van a generar en el otro sentido y creo que van a ser mejores. 90 grados, rotarlo ahí. Y le generamos de vuelta los soportes. Y aquí, claro, ojalá que el tabique caiga justo debajo de la pieza. Si no, vamos a tener que jugar o desplazando la pieza un poquito lateralmente para que enganche justo con un tabique, o poniéndole más densidad de soporte para que haya más cantidad de soportes. Ahí, a ver, vamos a ver. En la de la izquierda me gusta mucho, en la de allá atrás no tanto. En la de la izquierda, acá de adelante, me gusta mucho porque cae el tabique justo debajo de la pieza. En las dos de acá anda muy bien. En la de allá atrás no me gusta tanto porque engancha, a ver, un poquito más abajo. Ahí subí. Bueno, puede ser. Esa partecita como que el tabique de soporte no le va a quedar justo debajo de la parte más baja de la pieza, sino que hay una media luna que va a construir el aire y ahí ve, hay una media luna que construye en el aire sin soporte, porque el soporte está desplazado. Eso, bueno, podemos jugar, intentar ponerle un poquito mayor de densidad de soporte para que aparezca más cantidad de tabiques y a ver si algún tabique cae justo donde lo necesitamos. No podemos jugar tanto de moverlo al tabique, pero podemos cambiar la densidad y con eso se cambiaría. En el otro sentido que había, no era el ideal, pero estábamos inmunizados contra estas cosas. La bacana es que nos quedaban dos soportes. Cambiamos la densidad. Creo que le habíamos puesto 10 o 8, pongámosle 12 a la densidad de soporte para que haya más cantidad de tabique. A ver si ahí, pongámosle 12 o 14, para ver si con mayor cantidad de tabiques logramos un punto donde estén los soportes donde los necesitamos. No mejoró tanto y allá no sé si se complicó. En este no mejoró mucho. Tal vez mejoró un poquito y en la otra extremo se complicó o sigue bien. El otro se complicó un poquito. Ahora si uno la desplaza la pieza un poquito hacia la izquierda, ¿no? Pongámosle otra densidad de soporte distinta. Pongámosle, es más, hasta podríamos probar quitarle un poquito pongámosle 8 de densidad de soporte. Tal vez con 8 de densidad de soporte se separan los soportes y queda justo la distancia que necesitamos. Estaba en 8, ¿eh? Estaba en 10, creo. Ah, tenés razón, estaban 10, estaban 10. A ver ahí. Ahí está. El de la izquierda quedó perfecto. El de la derecha no sé. El de la izquierda quedó perfecto porque ya está agarrando en el punto más bajo el soporte. Y el de la derecha también. Ahí está. Ahí me gusta. Ahí encontramos, porque igual de cambiar la densidad de soporte, cuando es mayor densidad lo hace más juntito. Y cuando es menor densidad lo hace más lejos. Ahí parece que en esa distancia de soporte, si bien el de la derecha casi que está un poquito afuera de la pieza, ¿no? Podríamos probar de moverla la pieza un poquito hacia la derecha, a ver si es que el soporte queda fijo. ¿No? Yo creo que ahí va a andar, yo creo que ahí va a andar. Yo creo que ahí va a andar. Yo lo dejaría ahí. O tal vez ponerle 9,5. ¿Cuánto le pusimos? ¿8? Sí, pusimos 8. 8,5, ponele. Vamos a hacer, ya que estamos haciéndolo, hagámoslo bien. 8,5, ponele. Para que estén un poquito más cerca. Igual,
A ver, el soporte ideal es el que diseñamos y lo imprimimos. O sea, el soporte ideal no es el que le pedimos al cura que lo genere, es el que agarramos en el programa de diseño y lo dibujamos. Esto que estamos haciendo es bueno. Intentamos hacer un soporte que más o menos ande, pero automático. No, ahí se fue la mierda. No, dejémosle en 8 nomás como estaba. Ahí se fue la mierda, ahí no va a andar. No sé qué le pasó, pero ahí no lo... Le salió mal el redondeo, hizo un soporte totalmente distinto. Dejémoslo en 8, que estaba bastante bien. Ahí está bastante bien. Yo le confío en que va a andar bien ahí. Ahí la mandaría a imprimir. Claro, va a quedar con algunas pequeñas imperfecciones, porque donde toque la pieza con el soporte van a quedar algunos pelitos, pero va a ser muy fácil de retirar y confiamos en que va a ser de alguna forma suficiente ese soporte para, digamos, aguantar la pieza mientras se fabrica el andamio, ¿no? Si no funciona, bueno, tenemos que volver y poner un poco más de densidad de soporte. Más densidad de soporte es más riesgo de que después sea difícil de retirar. Aquí creo que va a ser un soporte suficiente y fácil de retirar. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Alguna duda de lo que hicimos? Creo que no, por fin. El resto, lo que estaba mirando, una de las cosas que hicimos fue habilitarle más parámetros, o sea, porque había algunos parámetros que no estaban visibles. Entre los parámetros que no estaban visibles, uno importante era la densidad de soporte y otro el tipo de estructura de soporte. O sea, es muy importante el tema de el tipo de soporte, si es zigzag o si es tabique. Cuando los soportes son muy altos, que yo necesito soportar una parte que está a 15 centímetros de la base de impresión, el tabique lo más probable es que se caiga. Porque por más que la impresora ande bien, cuando hace tanta altura en un tabique, es muy probable que se caiga. Entonces ahí necesitamos la mayor resistencia que genera el zigzag, porque el zigzag hace dos estructuras perpendiculares que le dan como un nervio y eso hace que sea muchísimo más resistente. También mucho más difícil de sacar, ¿no? El otro parámetro importante jugar es con la densidad de soporte. El porcentaje de densidad de soporte es cuánto material va. Si le pongo 100% de soporte de densidad, donde necesite soporte va a ser una pieza maciza, tan dura como la pieza original. Imposible de sacar, porque el soporte va a ser tan resistente como una pieza con 100% relleno. Va a ser un bodoque de plástico imposible de sacar. Entonces no puedo al 100%. Si le ponen ahí automático, como estaba puesto originalmente, a veces le ponen el 15%, el 20%. Bueno, si le ponen manual, o sea, le habilitan el parámetro, a veces yo hago estructura de soporte del 4%. Hace un par de tabiquitos, ¿no? Y después jugando, moviendo la pieza o girándola, trato de hacer que coincida el tabico donde yo lo necesito, ¿no? Porque a veces no es muy inteligente, calcula cuántos tabiques van y manda los tabiques. No, no es que se fija dónde va a ir el tabique para que soporte mejor. No, es medio un proceso automático, no muy pensado, sino generación de tabiques a tal distancia una de otra. Si yo le hago más densidad, hace más tabiques, más juntitos. Si le pongo menos densidad, lo separa más. Y si quiero cambiar la orientación de los tabiques, como los tabiques se generan siempre igual, roto la pieza, puedo hacer que los tabiques queden en diagonal, puedo hacer que los tabiques queden paralelos, puedo hacer que los tabiques queden perpendiculares. En este caso, si los tabiques quedaban como al comienzo perpendiculares, era una opción medianamente segura, porque iba a coincidir con la pieza, iba a calzar siempre con alguna parte. Pero por ahí como la superficie de la pieza era medio redonda, justo la parte de abajo de la pieza estaba quedando en el medio de dos tabiques,
entonces tal vez ahí va a haber alguna imperfección. Si lo hacíamos coincidir que justo un tabique caiga en la parte de abajo del circulito, tal vez iba a andar bien, pero si lo ponemos perpendicular para que el tabique coincida con todo el círculo, para mí andaría mejor, ¿no? Hay otros parámetros más sutiles que son incluso la distancia entre el soporte y la pieza, porque se supone que el soporte no se adhiere a la pieza tan fuerte como se adhiere a una capa, porque la máquina hace un pequeño espacio de aire entre el soporte y la construcción de la pieza. Pequeño porque en definitiva, si hubiese aire no soportaría nada, porque quedaría la pieza sin tocar. En la teoría habría un aire, pero en la práctica la pieza se vence, se flexiona un poquito y termina tocando, pero toca penitas y entonces ahí hay una zona más débil. Entonces ese pequeño aire que queda, también uno puede ponerle un poquito más para hacer que el soporte sea más fácil de retirar, o un poquito menos si quiero que la pieza no se deforme. Normalmente si yo no le pongo nada, queda ahí un aire de 0,2 milímetros, una cosa así, que normalmente es suficiente como para generar un debilitamiento, pero no es tanto como para que genere un pandeo de la pieza. Pero bueno, el soporte hay muchos tipos. Incluso hay un primer parámetro que uno define si el soporte va a ser con una estructura así, de tabiques o de verticales, o si va a ser como una estructura tipo árbol. Una estructura tipo árbol es como un tronco central que después se va ramificando y que agarra la pieza en muchos puntos. Eso a veces está bueno para piezas muy altas, porque claro, genera un tronco principal fuerte y después se ramifica para apoyar en muchos lugares, pero la verdad que tiene muchos parámetros, el tronco principal, la distancia de la rama, la cantidad de ramas, la densidad, es bastante complejo de configurarlo. Yo no lo he usado muchas, a veces lo pruebo y bueno, por ahí un par de veces me ha sacado de apuros, pero normalmente soporte tipo línea o tipo zigzag. Sí juego mucho con la densidad del soporte, juego con la ubicación de la pieza para que el soporte sea el más indicado, y también juego con otro parámetro que hay, que es el ángulo de voladizo, que se le dice, claro, si va a hacer una cosa plana, debería necesitar soporte siempre. Si va a una cosa vertical, nunca. Pero yo le puedo definir en qué ángulo quiero que empiece a generar soporte. Entonces, si le pongo un ángulo más bajo, genera más soporte. Entonces, uno puede jugar con ese ángulo para definir en más lugares soporte o en menos lugares soporte. Y también puede jugar con un parámetro que dice si genera soporte en todos los sitios o únicamente en los sitios donde pueda hacer una proyección vertical entre el punto que necesita soporte y la base de impresión sin tocar la pieza. O sea, el soporte podría ser entre la base de impresión y la pieza o entre alguna zona pieza a pieza. Si es entre la pieza y la pieza, es un soporte menos interesante o más difícil de sacar porque va a generar dos imperfecciones, abajo donde se apoya y arriba donde se usa. Si hay un soporte entre la pieza y la base de impresión, no me importa la parte de abajo porque está agarrado a la base de impresión, eso lo saco, y va a generar imperfección solamente arriba. Entonces, ese parámetro también normalmente jugamos o le ponemos soporte o no le ponemos soporte o le ponemos solamente tocando la base de impresión, y bueno, y en casos muy extremos le ponemos también en todos los sitios. Y bueno, jugando con la densidad del soporte y el tipo de soporte, líneas o zigzag, debería ser suficiente. Después hay otros parámetros que complican un poco, que es el recuento de líneas de pared de soporte, porque uno puede hacer que el soporte tenga como una envolvente que haga que sea como una cosa maciza, no tabiques independientes. Eso sería como hacer un zigzag por los dos lados. Es mucho más duro que el zigzag. Si hago tabique sin envolvente, pero no le puede poner que sea con envolvente. Bueno, creo que repasamos varios parámetros. No sé si aquí hay alguien que está consultando algo, ¿no? Bueno,
Sí, la última largarlo a imprimir y después nos contás a ver qué es lo que sale. Justamente los parámetros estos de soporte, nos había quedado la clase pasada sin mirarlos en profundidad y son importantes porque son los que hacen a la confiabilidad de la impresión. Soporte y superficie de adherencia. Las dos cosas que vamos a ver ahora, más en detalle. Comparto mi pantalla y vamos a irlas viendo. Entonces, voy a poner una máquina que tiene un solo extrusor. Bueno, esta es una Ender 5, pero lo mismo cualquier máquina. Voy a abrir una pieza, un archivo que genere, que necesita ver cierto tipo de soporte. Estos son unos modelitos que hicieron algunos alumnos en un curso, que creo que lo hicieron con escala equivocada. Selecciona todos los modelos, me parece en escala mínima. Bueno, aquí está esta pieza, seguramente va a ser difícil de imprimir sin soporte, y claro, es difícil encontrarle una forma de apoyarla sin que se generen soportes. Los dedos son difíciles porque tienen esa forma así hacia arriba. Solo podría intentar imprimir pata para arriba, con lo cual me quedaría el soporte abajo. A ver si yo lo imprimo esto pata para arriba, así. Profe, en algunas piezas podría ocurrir, digamos, que su forma haga que pierda equilibrio a medida que va terminando. Sí, O sea, sobre todo, a ver, por ejemplo, esta máquina que estoy imprimiendo ahora, esta que estoy generando, es una Ender 5. Una Ender 5 es una máquina Core XI donde la cama va bajando y solo se mueve el cabezal en el XI. Ajá. Esa no tiene el problema de que cuanto más grande se haga la pieza, pierde el equilibrio. Pero en una máquina como la Ender 3, como la Ender 5, como la Magna 230, como la Magna 2300, la pieza se está moviendo. Y claro, si yo hago una pieza grande, en una Magna 2300, podría ser una pieza de 1,5 kg de peso. Y claro, se va a mover. Y si tiene los tabiquitos, se van a mover los tabiquitos y se van a caer. Entonces, tal vez cuando la pieza se va haciendo alta, hay que bajarle un poquito la velocidad de impresión para que no se bambolee. Entonces, sí es un problema cuando la pieza se hace alta, que el hecho de que se esté moviendo hace, primero, que se generan a veces imperfecciones por la sacudida o la pequeña oscilación que pueda tener la pieza, y después también que hay riesgo de que se despegue. Cuando las piezas son altas, hay que ponerle por eso soporte tipo Soporte. más estructural, un soporte tipo ya zigzag, no tipo líneas, o las líneas que sean perpendiculares al movimiento. Porque si no, Claro. si yo lo pongo paralela al movimiento, se van a caer. Pero bueno, cuando normalmente no es un problema, porque no es, o sea, uno no juega tan al límite con los diseños, pero sí es un tema que hay que tener en cuenta, sobre todo en las máquinas grandes. Si uno tiene una máquina 2400 o una máquina 2500, que son máquinas hermosas, tiene 50 por 50 por 50, un volumen de impresión importante,
ahí sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando hacemos una pieza grande es muy fuerte la inercia que tiene, y eso obliga a bajar mucho la velocidad de impresión a medida que vamos subiendo, ¿no? O incluso a veces hacer las impresiones con poca densidad, porque cuanto más densidad le pongo a la pieza, Más pesado, el material más más inercia. pesado, más inercia. Y también hay otro efecto, pero no, un poquito menos importante, que claro, que si tengo 1 kilo de pieza ahí arriba de la cama, los resortecitos de abajo pueden bajar un poquito. Y entonces si bajan un poquito los resortes, porque tengo mucho peso arriba, se pueden aflojar las tuerquitas y se puede descalibrar. Entonces cuando hay una pieza muy grande, tendría que tener la cama con menos altura, de manera que los resortes tengan mayor tensión y no vaya a pasar que el peso de la pieza venza a los resortes de la cama. Bueno, entonces, para imprimir esta pieza, claro, es difícil encontrarle una ubicación que quede perfecta, y bueno, y es difícil encontrarle un tipo de soporte que juegue bien, porque tiene muchas formas redondas, con una base abajo. Si yo la apoyo de costado, entonces, bueno, sacrifico la calidad en la parte de atrás, la podría apoyar así, y bueno, va a quedar muy linda de frente, el soporte va a quedar todo de abajo, se va a poder imprimir, pero en el lado de atrás va a quedar alguna imperfección. Si la parte de atrás no es visible, estaría fantástico. Sería una forma bastante... claro, va a haber algunos soportes en los dedos y algunas cosas, pero la mayor cantidad de la pieza se va a poder imprimir sin tanto soporte, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, lo pongo en la parte original y vamos a ver los distintos tipos de soporte que se pueden generar, a ver cómo van a influir. Vamos a ver la parte de soportes. La parte del soporte. Entonces, primera decisión, con soporte o sin soporte, ¿no? Si habilito o no la generación de soporte. Es la primera gran decisión. Con soporte o sin. Si va con soporte, que evidentemente voy a necesitar soporte para esta pieza, la segunda decisión ¿es una estructura normal o tipo árbol? Si le pongo estructura tipo árbol, va a ser un soporte extraño. Vamos a hacer una prueba a ver qué es lo que sale. Con toda una estructura así como una ramificación que acompaña la forma de la pieza. A veces sale algo lindo, a veces sale algo imposible de retirar. Ese es un soporte extraño, que tiene muchos parámetros, que yo creo que salió porque el Prusa Slicer, el otro slicer que compite con el Cura, hace unos años, hace un año más o menos, un año y medio, inventó una función donde uno puede ir con el mouse cliqueando y armando el árbol de soporte. Y entonces ellos, para no quedarse atrás, armaron también su árbol de soporte, pero automático. Yo creo que es una complejidad que muy poca gente usa, pero les muestro que existe porque por ahí lo van a ver, que algunos hablan que es la maravilla. Primero, la primera cosa que no me gusta es que demora bastante en segmentar. Yo hace ya casi un minuto que lo puse a segmentar cuando le empecé a contar el tema del árbol y todavía no se terminó la segmentación. O sea, no es que mi máquina sea un avión, pero tampoco es una batata, es una i7 de hace unos años. Y miren lo que tarda en segmentar. Si tiene una máquina con poca memoria, se clava con la segmentación cuando le ponen soporte tipo árbol. Primera cosa que no me gusta. Y la segunda cosa que no me gusta es que aparecen tantos parámetros para configurar el árbol que ni los entiendo. Digamos, vamos a esperar cómo se mueve el árbol, cómo se genera, y después, para que no se me corte la segmentación, y después le voy a ir mostrando los parámetros que hay. Pero uno puede definir muchos parámetros de cuántas ramificaciones, cuál es la distancia, cuál es el tronco. Y bueno, tal vez si uno aprende a usar todos esos parámetros, puede generar estos soportes tipo árbol con más precisión.
los soportes tipo árbol no son verticales, sino se supone que es una rama que a veces está, en general buscan de que esa rama no apoye en la pieza, sino al costado de la pieza, y de ahí sale una rama principal que normalmente envuelve la pieza y hace los soportes, y trata de adherirse la menor cantidad de veces posible y por afuera. Entonces, bueno, esa sería una ventaja, que te generaría soportes que no ensucian la pieza, pero a veces la envuelve tanto que es difícil de sacar, porque te queda la pieza envuelta por todos lados, ¿no? Y también te desperdicia bastante material, porque realmente son soportes estructuralmente rígidos. Vamos a ver qué es lo que genera. Ahí pareciera que lo terminó de generar. Uy, un día, 19 horas. Claro, de impresión. Sí, sí, sí. Vamos a ver aquí qué lo generó. Nos generó esa ramificación, que es extraña. Parece que tiene muchas ramitas. 432 gramos, ¿puede ser? Sí, 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 sí. No sé, pero acá es raro porque este soporte es imposible de imprimirse. Porque acá me genera un árbol que pareciera que está en el aire. Entonces, si yo lo miro a esto capa por capa, en la capa inferior primer problema es que acá la pieza parece que tiene un problema de diseño. El pie apoya solamente este pedacito y el otro pie no apoya. Ahí hay un problema de diseño. El que diseñó la pieza no la hizo plana abajo. Apoya solamente la punta de este pie y el otro pie está en el aire. Bueno, después de la capa 1 todavía no aparece el pie derecho, aparece, en la capa 2 todavía aparece este pedazo, en la capa 3, en la capa 4 recién empieza a aparecer el pie derecho. Bueno, pero eso no parece tan grave. Y aquí los soportes parecen tipo tabiques, no parece tipo árbol. Parece que está haciendo como tabiques de soporte. En ningún momento aparece la forma del árbol. Y aquí aparecen tabiques. Parece que se construyen los tabiques en el aire. No, bueno, se construyen sobre la pieza. Es muy difícil extraer eso, ¿no? Sí, 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 sí. No, eso, este soporte aquí no suena que... Pero este no lo hizo tipo árbol, ¿no? Yo le puse tipo árbol, pero lo hizo tipo tabique, no sé por qué. A ver. Le puse tipo árbol, pero me parece que no lo tomó. Ángulo de la rama de soporte del árbol, distancia de la rama de soporte del árbol, diámetro de la rama de soporte, ángulo del diámetro de la rama de soporte, resolución de soporte, colisión de soporte, patrón de soporte. Claro. Cuando es tipo árbol, no me debería. Me parece que aquí hay un problema con este perfil de la impresora, porque no me hizo el soporte tipo líneas y no tipo árbol. Voy a cambiar la impresora. Me parece que hay un problema con esta impresora porque no debería haber generado eso así. Voy a buscar otra impresora para que se habilite otro driver de impresión. Voy a ver estructura de soporte tipo árbol. A ver si ahí lo genera bien. O tal vez por la complejidad del modelo, pero debería haber hecho un soporte tipo árbol que lo envuelve. Tal vez esa impresora tenía algunos de los otros parámetros de la generación de soporte cambiados y entonces por eso no estaba funcionando bien. Profe, aprovecho que somos poquitos ahora, una impresora como para iniciar con las impresoras. Yo no tengo todavía impresora. ¿Qué me sugiere? Y depende para qué. A ver, yo la primera cosa que sugiero es lo mismo que a la gente que compra computadoras.
compre la computadora o la impresora que necesite cuando la necesite. O sea, no, yo quiero hacer una inversión, me quiero comprar la mejor impresora del mercado porque después voy a ver qué negocio hago. No, comprate la chiquita, la más barata, una Ender 3 común, la más barata que hay en el mercado, aprende a usarla y cuando te surja un proyecto, compra la necesaria para el proyecto si es que la Ender común que te hiciste no te sirve. Porque capaz que vas a estar aprendiendo un año y recién ahí te va a surgir un proyecto o te van a hacer mientras ese año proyectos chiquitos que lo podés hacer perfectamente con la máquina económica y después te puede aparecer un proyecto de hacer 500 piecitas iguales y donde te conviene tener 10 Ender 3 común o te puede aparecer un proyecto de hacer 14 macetas enormes y entonces me pagan bien, es un proyecto, bueno, me compro una impresora, una Magna 2500. O sea, porque necesito, prefiero hacer con una máquina las 14 macetas en una sola pieza y no tener que hacer piezas por separado y pegarlas. Entonces, si es para aprender, conviene empezar por los modelos chicos, por los modelos económicos. Claro, si uno dice, no, tengo plata, bueno, entonces comprate una Ender 3S1 que es una máquina chica, pero de muy buena calidad, con buenas prestaciones, que se tapa menos, o una CR10, bueno, una máquina un poco más profesional, pero dentro de un año van a haber máquinas mejores, más baratas. Entonces, no pensar que vas a hacer la gran inversión para los próximos 5 años. Compra una máquina que te permita aprender y después, una vez que estés con algún proyecto en mente, comprar las que sean necesarias para ese proyecto. En general, los que quieren dedicarse a la impresión 3D profesional, o sea, quieren hacer dinero imprimiendo, quieren hacer de esto un ingreso, necesitan varias máquinas. Y normalmente terminan comprando varias máquinas de las económicas, porque normalmente te conviene tener 10 máquinas baratas y no 3 caras, porque vos la producción que vas a tener con 10 máquinas es mucho mayor que la que vas a tener con 3 máquinas caras, porque la velocidad de impresión no es más grande en las máquinas caras, es la misma. La calidad de impresión no es sustancialmente mejor en una máquina cara que una barata. Por ahí la máquina cara tal vez es un poquito más confiable, tal vez es un poquito más silenciosa, tal vez es un poquito más cómoda para ponerle los cablecitos, pero tal vez es más cara de mantenimiento, porque en una Ender 3 común se me rompe una placa madre y capaz que me cuesta 6.000, 7.000 pesos, y en una Ender 3 B2 capaz que me cuesta 18, 20, y una CR10 capaz que me cuesta 27. Entonces, y no es que se rompan todos los días, pero digo, doy un ejemplo de un repuesto que si lo tengo que comprar una máquina más moderna, más cara, es mucho más caro. Bueno, Entonces, y en Argentina la otra cosa es no compren máquinas raras, por más que sean buenas, no compren máquinas raras, no compren máquinas que tienen poco volumen de venta, porque después no hay repuesto. claro. Aquí en Salta hay gente que ha comprado hace unos años una Ultimaker buenísima, claro, una máquina de $3.000. Volumen de impresión, creo que son 25 por 25 por 30, no es de gran volumen. Pero reniega porque no consigue los filamentos que tiene que ser de Ultimaker original de 1,92, no de 1,75, no de 1,65. No consigue las boquillas porque son raras, no consigue los repuestos porque se le llega a romper una boquilla o se le llega a tapar, no consigue el repuesto. Entonces, está pensando cómo adaptarla. Más que adaptarla, vendela y comprate 3 máquinas comunes. O sea, compre máquinas que tienen mucho volumen. Yo me compré hace unos años, hace 8 años, 10, una linda máquina, una FAR, una doble extrusor, que es una réplica de la MakerBot. Muy linda, imprimía muy bien, pero también ahora no consigo repuesto ni a palo, porque es una máquina que se dejó de vender en el mercado. En su momento eran unas máquinas que se vendían mucho, y tenía en su momento otras máquinas Ultimaker, que eran también argentinas, muy lindas, pero después no conseguís un repuesto. Entonces,
compre las máquinas estándar, las que se venden mucho. Acá Bueno. en Argentina lo que se vende mucho hoy es la línea de la Hellbot, y no compren las raras de la Hellbot, no compren la Hydra, compren la Magna 2230, la Magna 2300, y para de contar. La Magna SE no me gusta tanto. Y si no, de la línea de la Ender 3 es la cañón digamos, máquina de batalla, está siempre ahí andando. Y bueno, si tiene un poco más de plata, vaya a ser la 3S1. La Ender 3B2 a mí no me gusta mucho, porque es muy parecida a la Ender 3 y tiene electrónica mucho más cara. La Ender 3S1 ya es una máquina superior, mecánicamente más linda. Y Profe, bueno, aprovechando, nos quedamos solos en realidad. bueno, saquémoslo todos los dos. Aprovechando, quería mostrarle lo que estaba viendo, a ver si... Porque en la Ender hay muchas, tenés la Pro, tenés color. ¿Cuál sería la sugerencia, digamos, en la más... Para mí, como en- precio-calidad, la Ender 3 común, entre la Ender 3 Pro y la Ender 3 común, en cuanto a mecánicamente, tiene un perfil un poquito más ancho una que otra y una pequeña macana. Pero a veces esa pequeña macana te cobra 30.000 pesos de diferencia, no lo vale. O sea, si están al mismo precio, compra la Pro, pero si hay 30.000 pesos de diferencia, compra la Ender ¿Esta 3 común. sería la Ender 3 común? Esa es la Ender 3 común. Esa es Ah, la máquina de batalla, la más barata que hay. mm, No es la mejor, pero es la más barata. Si te mm. querés ir a algo superior, podés comprar. Claro, está la Ender 3B2, pero yo esa no la recomiendo. Te diría más bien la Ender 3S1. La Ender 3S1 sí es otra categoría. La Ender 3B2 es, es más nueva que la Ender 3, pero es la misma cosa. Y ¿Cuál es más, esa? ¿Esta que está abajo? no, la Ender 3B2, fíjate, esa es la que está ahí abajo. Esta que dice 177, por ahí Esta. viene, esa. ¿Y Pero esta qué ahí te permite? ¿Tiene dos cabezales? No, tiene uno solo. no, no, es lo mismo que la Ender 3, solamente que tiene una pantalla color, que ni siquiera es táctil, pero que más, tiene una plaquita electrónica de 32 bits, la otra es de 8, pero que no te cambia la velocidad de impresión, nada, y es un poquito más bonita y más silenciosa. Pero es mucha diferencia de precio y es muy poca la diferencia de calidad de impresión. Y es mucho Claro. más cara de mantener, porque justamente las cosas electrónicas que tiene son mucho más caras. Y La, esto que dice color. Ah, no, este color, no, color negro, no. la No, máquina. no, no, color de la máquina. Ok. No, pensé que tenía manejo de filamentos de color. Y la Ender 3S1, fíjate, busca la Ender 3S1, esa ya es superior. Fíjate si esta, Esa. esa ya es otra máquina. Esa ya es mecánicamente distinta, o sea, ya estás entrando en otra categoría de máquina. Ahora, si es para aprender, cómprate la más barata. O Claro, sea, porque ya vas a poder aprender. Y si te, como digo, si el proyecto que te sale es hacer 10 llaveritos o 100 llaveritos, te va a convenir tener la máquina barata 2 o 3 y no una máquina cara. Porque por el precio de esta máquina cara te compras dos y media de las baratas. claro. Entonces, Sí, sí, no tiene sentido. no tiene sentido. Porque, ahora, si vos me decís, no, mira, yo tengo la plata y la verdad que no me molesta gastarme 280.000 pesos en una máquina, bueno, comprate la NTS1, que es mejor que la otra. O sea, si vos me decís, mira, comprate un Etios o comprate un Corolla y capaz que los dos te van a llevar al trabajo igual. Pero bueno, a Claro. mí me gusta un auto más grande, bueno, comprate el Corolla, sí, pero Sí. te van a llevar los dos igual, al mismo lugar y con el mismo tiempo. O sea, si algún día que viajás en ruta, el trayecto diario, a los efectos del desplazamiento, lo mismo. Está bien. Si no, si compras de la línea de la Hellbot, fíjate en Hellbot, vas a ver la Magna 2230, que es una linda máquina, pero a mí me gusta la 300 porque es más grande. O sea, ¿Esa de 50 por 50 que dijo? no, 30 viene la 500, que 50, esa ya es muy grande. Ah, Para algunas cosas puede andar, pero la Magna 2 300, 30 por 30 por 40, ya es un tamaño mucho más interesante. 2300. Esa es 230. La Ah, Magna 2
300, la máquina 300, ponele. Esa es una máquina que ya tiene otro volumen de impresión y que no es tan cara. Que Y tiene... está más o menos igual que la otra, ¿eh? O la- sea, esta Magna no, 2 pero esa es 300. 230. Ah, 230. Esa la 230 es del mismo tamaño que la otra. Mm, En cambio, esta, la 300, esta la 300 es 30 por 30 por 40. Si vas a hacer cosas un poquito más grandes, es lindo tener una máquina grande porque no tenés que andar partiendo las cosas. claro, No está tan cara, tiene un buen precio todavía. claro. 218, o sea, y claro, y si te querés una máquina linda, fíjate la CR10. La CR10 de Ender, que es la máquina grande de Ender, o la Ender 5. La Ender 5 o la CR10. Son dos máquinas de Ender. Son repuestos, pero no, bueno, esa capaz que no está en Mercado Libre, pero es más, esa es una máquina, la línea CR de Ender es la línea ya un poquito más profesional. La Jovista es la común, las CR son las líneas más profesionales. No, capaz que la tenés que buscar en... Sí, como que no... No, no, no va a estar la impresión. Claro, capaz que no la tenés que buscar en Mercado Libre, sino en alguna Tenés especialidad. fabricante. Claro. Y si no, la Ender 5. La Ender 5 Plus es la que es como cajoncito, que se baja la cama y no se mueve, entonces no tenés problema con el peso de las piezas grandes. Ya Esta. no, esa. Yo tengo una CR10, una Ender 5, como las máquinas de cabecera, y una Magna 2300. Son las tres que yo uso, digamos, a diario. Y esto en Sí, cuanto a repuestos e insumos no están más caros que la que sí, habíamos visto hoy, la Ender común. sí, está mucho más caro. Ah, Las Magna 2300 no tanto, pero son máquinas, claro, que tienen otro volumen de impresión. Esta tiene, creo que 35 por 35 por 40, y podés hacer las piezas grandes y no se vapolea porque va bajando la cama, no se mueve lateralmente. claro. Y la CR10 es una máquina más linda, que tiene auto level, que es más cómoda, se tapa menos, pero todas se tapan de vez en cuando. Pero bueno, yo ya que me dedico a esto, digamos, es como que quiero tener el auto más lindo. Me Sí, doy sí, cuenta que obviamente. Sí, vos estás yo no todo el me, tiempo en eso. Claro. yo no me dedico a hacer impresiones para vender. Si tuviese que hacer impresiones para vender, me compraría 10 Ender 3. Mm. Yo las uso para impresión de algunos proyectos propios, alguna piecita que me piden, pero no me interesa el amortizar lo que vale la máquina, ¿no es cierto? Si yo vendo impresora y si, digamos, alguien me viene a preguntar, le digo lo mismo que te digo a vos, o sea, mira, conviene comprar más barata, porque a la larga es mucho más económica en repuesto. ¿Y esta máquina cuánto usted la vende? Tendría que buscarla, pero en general mis precios están un 20% menos que Mercado Libre, pero Claro, yo no las puedo financiar. Por ahí claro. en Mercado Libre vos la compras con tarjeta, 6 cuotas. Eso lamentablemente yo no lo puedo hacer porque yo no tengo la capacidad financiera para hacerlo. Y si te tengo que cobrar la financiación porque yo me tengo que financiar, ya es carísimo. Entonces, si la vas a comprar de contado, seguro que te conviene lo que te vendo yo. Si no, te conviene comprar por internet con tarjeta, que es una buena opción. Este, y no comprar máquinas raras. Hay máquinas muy lindas, por ejemplo, la BQ es una máquina linda, pero yo tengo miedo que no se consiga repuesto. La, Porque son todas máquinas que se venden poco volumen, entonces dentro de un año si se dejan de vender, van a dejar todo el repuesto. Lo mismo que, por ejemplo, hay
Vitofeli tiene unos... Pero profe, yo no activé cámara porque no podía, o sea, no estaba habilitado Ah, la opción. No, yo no activé, yo trato de no dejarlo solo porque de que los chicos desactivan cámara y es un poco incómodo. no, seguro. Pero la Vitofeli tiene unas máquinas muy lindas que son las Tronics. En Estados Unidos se venden son Tronics. Pero aquí le pone el sello Vitofeli y le hace 2 cambios. Pero también yo tengo miedo que no se consigan repuestos. Por ahí me han traído Claro. alguna para que le arregle y hemos estado 2 o 3 meses hasta que le hemos conseguido un repuesto. Entonces, la Ender es como el Renault 12. Es la que hace 5 años que se vende. No es el modelo más moderno, pero se sigue vendiendo y como hay tantas máquinas dando vueltas, en algún momento, capaz que dentro de 5 años, no se va a conseguir repuesto, pero tal vez sí, porque como tantas máquinas hay dando vueltas, tal vez se sigue vendiendo. La otra consulta, ese sitio que nos mostró para poder bajar los objetos, que bueno, yo me lo agendé ya, esos objetos yo lo puedo llevar a diseño y hacer cambios sobre ese objeto. A ver, cuando uno diseña en un programa de CAD, guarda lo que se llaman las directivas de construcción. O sea, yo diseño una esfera en AutoCAD, en Blender, en SketchUp, en lo que sea. El programa se acuerda. El punto del centro es una esfera y el diámetro. Si yo después guardo ese archivo y mañana abro el archivo y hago clic y le quiero cambiar el diámetro, le cambio el diámetro fácilmente. Si hay una esfera, un cubo y un cilindro, elijo uno de los objetos, lo deformo, porque siguen siendo los objetos originales con las directivas de construcción. Esos son los archivos de CAD de cada lenguaje, de cada programa que use. Ahora, para imprimir, usamos un archivo que se llama en el formato STL, Sí. que no tiene las directivas de construcción, Ah, que lo que hace es como que fuese un programa de dibujo y que en lugar de tener el CorelDRAW o en el dibujo, te guarda la foto de la imagen. claro. Aquí lo que te guarda es la superficie, Tridimensional, una foto tridimensional, digamos. te guarda la superficie externa del objeto Claro. descompuesta en capas planas pegadas una al lado de la otra. Son como las fotos que por ahí uno mira y que te muestran de 3D, ¿viste? Que es como una malla que envuelve las cosas. Eso es el archivo STL, que son caras planas pegadas una al lado de la otra, como si fuese un collage. Entonces una esfera dejó de ser una esfera, pasó a ser un montón de cuadraditos pegados uno al lado de la otra que forman la superficie de una esfera. Son caras planas y triangulares. No son cuadraditos, en realidad son triangulitos. Son caras planas y triangulares. De acuerdo a los parámetros que yo ponga cuando genero el STL, voy a poner más cantidad o menos cantidad de polígonos, me va a quedar más grande o más chico el archivo, y entonces me va a quedar una esfera más perfecta o más imperfecta. Todos los archivos de impresión que están en STL, si yo voy haciendo zoom, 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 llega un momento en donde se empiezan a ver las caras planas. Por eso si yo un archivo de impresión lo imprimo muy, muy grande, en algún punto empiezo a ver la falta de definición de esto. Claro. El archivo que está hecho con STLs, con superficies planas pegadas, si yo lo abro, lo puedo abrir con algunos programas, pero van a ser un montón de superficies. Si yo quiero cambiar el diámetro de la esfera, se No me lo puede, puedo. pero es un lío. Hay que empezar a Claro. tocar. Es como que a mí me den un documento de Word. Si me dan el En documento de Word, imagen, en cambiarlo. imagen. Ahora, si me dan imágenes, me dice cambiarle el texto. Sí, No puedo. poder se puede. Agarro el Paint, píxel por píxel, pero es una Una locura. locura. Ahora, hay algunos archivos, hay algunos programas, como el Blender, o como el Simplify, o no, el Blender o el otro, el Fusion 360, que tienen algunas herramientas para trabajar estos STL. Para trabajarlo en modo artista. O sea, porque claro, vos podés esculpir y entonces deformás como si fuese que los abollás y como si fuese que estás trabajando con plastilina y los deformás un poco, o lo podés trabajar como si fuese un cincel, un carpintero, y le vas sacando fetas, o lo podés trabajar intersectándolo con otro objeto. Sí se pueden trabajar, pero no es lo mismo que tener el CAD original. Claro. Para trabajar los STL, el programa más fácil es el Tinkercad,
el Tinkercad es un programa online gratuito de Autodesk, el mismo que hace el AutoCAD, que está hecho para los chicos y para los makers. Tiene algunos simuladores de circuitos eléctricos y también tiene un programa para modelado en 3D. Es muy fácil de usar. Tiene algunas limitaciones que si le pones un archivo con muchos polígonos no te deja. Pero si es un archivo normal, yo lo uso mucho fácilmente. Abro un archivo, le hago un rótulo con letras y que las letras corpóreas te quedan en 3 dimensiones. Te pasa un logo a una empresa, lo destruye hacia arriba y hace un logo en 3D en 20 segundos. O sea, es muy fácil de usar para hacer cosas simples. Podés usarlo para, tengo un archivo que es difícil de imprimir, como el que estábamos mostrando hace un rato, le quiero hacer 2 tabiques de soporte. Bueno, lo abro y le dibujo los 2 palitos de soporte, los genero de vuelta al archivo y tiene los soportes que yo quería que tenga en el lugar que quiero. Es mucho más fácil que no ponerse a renegar con el cura. Entonces, se puede. Pero no es lo mismo que trabajar con el CAD original. Se popularizó el STL, se estandarizó el STL y vamos a encontrar en un montón de sitios los STLs y en muy pocos sitios los archivos de CAD original. Hola, curiosos y curiosos de la tecnología. Por eso si nosotros estamos, digamos, con nuestros propios diseños, no guardamos los STL, guardamos los de CAD original. Pero cuando trabajamos con los bancos de datos compartidos, esto, bueno, hay que acostumbrarse a usar Blender, a usar Tinkercad, que tienen esas herramientas un poco más artísticas que permiten acomodar un poco las cosas. Y después también hay un problema cuando esos archivos están mal generados. Cuando las caras que están puestas no están pegaditas, sino están un poquito distantes, que es invisible a la vista, pero ya eso hace que no se puedan, que el programa, el cura, no entienda qué es lo que es adentro y qué es lo que es afuera. Y entonces no puede imprimir porque no sabe cuál es la superficie interior y cuál es la exterior porque han quedado pequeñas ranuras. Entonces, a veces cuando el cura detecta un STL fallado, hay que usar algunos programas que arreglan eso. El mejor programa que hay para arreglar eso se llama Mesh Mixer, que es de AutoCAD o de Autodesk, pero tiene una versión gratuita que es de hace 5 o 6 años. Mesh Mixer, lo puedes descargar de la internet. Ese es un programita que te permite analizar las mallas y corregirlas, incluso editarlas. Y después hay otros programas específicos, yo no sé en qué rubro estás vos, pero hay algunos programas que, por ejemplo, te permiten abrir los archivos DICOM, que son los archivos que generan los tomógrafos o los resonadores magnéticos de medicina, y te generan automáticamente los STL. Vos le tenés que marcar qué densidad querés generar, o sea, porque el archivo ese tiene como todos los volúmenes marcados con la densidad que tiene, si es hueso, si es piel, si es grasa, si es músculo. Y entonces uno elige qué densidad quiere generar y te genera el archivo con la forma de los objetos, de los órganos internos que hay. Hay algunos que son software libre. Después hay el Prusa Slicer, es muy lindo, hace lo mismo que el cura, pero también te permite cortar los objetos, que el cura no te lo permite. Entonces, a veces tenés una impresora chica, de 20 por 20 por 20, y tenés un objeto que lo querés imprimir grande y lo tenés que partir. Claro, podrías ir al Tinkercad o al Blender y partirlo, pero el Prusa Slicer tiene una opción muy simple, que vos lo abrís el objeto y le haces un corte y te cierra las mallas de los dos lados. Entonces, un objeto lo dividís en 2, o después lo partís de vuelta y lo dividís en 4. Y entonces, eso lo podés hacer. Te permite acomodar mejor las piezas para la impresión, digamos, sin ir al rediseño. Si hay una pieza grande que no te entra en la impresora chiquita y yo la quiero hacer no a escala, sino a la escala grande, la quiero partir para poder y después pegarla. Claro. En general, si lo queremos hacer bien, no habría solamente que partirla, sino habría que diseñar para que haya encastre. Claro, bueno, si lo queremos hacer fácil, es un objeto, solamente una maqueta para arquitectura, para la vista, la corto derecho y le pego con Poxipol. Pero si quiero hacer una cosa mejor hecha, debería abrirlo con el archivo de diseño y hacerle unas pequeñas muesquitas para que calce, de manera que sea más fácil el ensamblaje. Ahora, hay que tener cuidado con todas las muescas esas que hacemos, porque
las impresoras tienen cierto defecto, que no es un defecto de las impresoras, sino que es una cuestión del proceso. Los agujeros interiores se achican. Entonces, si yo hago una muesca en U y después hago un diente que engancha justo en el diseño, cuando yo lo fabrique, esa muesca en U se va a hacer No más va a chiquita. entrar. Hay que corregirla. Entonces, aparte de dejarle el margen que necesito para que haya una holgura, tengo que darle una sobredimensión para compensar el efecto de la construcción. Ah. El Cura tiene un parámetro para hacerlo de forma automática, pero no lo hace bien. Lo más fácil es darle el sobrediámetro a los agujeros interiores en el diseño. Si no, te pueden quedar, digamos, sí, no van a calzar las piezas, ¿no es cierto? Eso es algo que, bueno, que uno tiene que tener en cuenta cuando diseña. Hay un sitio muy lindo que es 3D Hubs. 3D Hubs, ahí te lo... 3D Hubs es una comunidad de fabricantes, que ahora creo que se llama Hubs directamente. Antes se llamaba 3D Hubs y ahora... Sí, Hubs, ahora se llama. Porque, claro, ahora quieren no solamente incluir impresión 3D como inicial, sino también ahora hacen estampados y hacen máquinas CNC. Es una comunidad donde hay fabricantes que tienen impresoras 3D, máquinas cortadoras láser, máquinas CNC, máquinas para inyección de plástico, y uno puede a través de esto contratar, le envías un STL y te lo en cualquier lugar del mundo, y después lo puedes imprimir. Entonces, eso está piola para poder, primero, imprimir una pieza metálica en titanio. Bueno, capaz que lo cotizar y te cuesta capaz que $500 y la haces fabricar y te la mandan por Jetpack y capaz que en 2 días la tenés en tu casa, ¿no? Para uso medicinal, hay una empresa en Córdoba que hacía los diseños de los implantes de médicos, lo fabricaban en impresora de plástico, verificaban y lo mandaban a fabricar. Pero, ¿por qué te traje aquí? Porque en este sitio hay recursos muy interesantes de la base de conocimientos que te dicen cómo diseñar para que se pueda fabricar bien. Entonces, no sé cómo te llevas con el inglés vos, pero la única manera es que la mayoría de estas cosas están en inglés, no sé si están en Sí, español. sí. Pero aquí hay algunos diseños para impresión 3D y aquí te van a decir exactamente qué tolerancias hay que ponerle para compensar esas cosas, qué cosas se pueden imprimir y qué no. O sea, aquí cómo diseñar encastres. O sea, realmente Está bueno. esta es una base de conocimientos muy buena que tiene, creo que es esta, que te habla justamente de las especificaciones mínimas del proceso de impresión, es los errores comunes en los diseños, digamos, cómo se deforman las cosas, o sea, realmente es entendible, pero con mucha base técnica e intentando, bueno, los problemas de las patas de elefante cuando la altura de la capa es baja, o sea, los problemas más comunes de impresión, digamos, las buenas prácticas, ¿no es cierto?, para evitar en los diseños para que las cosas se puedan imprimir. O sea, Profe, sí. yo le tengo que pedir disculpas. Yo tengo una reunión ahora. Estoy un poco Bueno, demorado, pero bueno, le quería decir muchas gracias no, por por favor. evacuar todas las dudas, el empeño, la intensidad, el entusiasmo, digamos, realmente muchas gracias. Ojalá que sigamos en contacto. O sea, digo, el mundo de la impresión 3D es un mundo que está creciendo y que creo que necesita
llegar a la madurez. Entonces, ojalá que después compartas que las recomendaciones, no intentes hacer las cosas solo, no intentes hacer cosas raras, sino hacer las cosas simples. O sea, digo, mucha gente que empieza con el mundo de la impresión 3D, empieza a imprimir cosas extrañas, cosas raras, cosas... No, fíjate qué cosas simples está haciendo en el mundo y empezar por eso, porque las máquinas después capaz que dentro de 2 años las cosas que hoy son raras van a ser simples y las van a hacer bien. Entonces, empecemos por las cosas que andan bien y compartamos cosas para que, y sabiendo que es una tecnología que está en etapa de crecimiento y de maduración. Entonces, seguramente vamos a encontrar muchas cosas para mejorar en el camino, no frustrarse, no invertir todos los ahorros en un proyecto de una granja para impresión 3D, porque sería una locura, porque dentro de unos años van a aparecer máquinas mejores. Entonces, en ese sentido, comprarse la mejor de hoy, porque es como decir, quiero poner un centro de cómputo y voy a comprar 50 computadoras y todavía no sé para qué. Y dentro de 3 años, con una computadora, es lo mismo con 50. Así Profe, que bueno, millón de gracias. Un gusto, un placer. estamos en contacto, ¿eh? Meta, chao, chao. Chao, chao.